Hechos capítulo 1 versículo 8. Y alabamos a Dios, amada iglesia. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hechos capítulo 1 versículo 8. Y ustedes me siguen en sus Biblias. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto dice, ¿por qué no lo leemos unidos en alta voz? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuantos dicen amén, aleluya. Que así sea. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por este santo privilegio que tú nos concedes de congregarnos en tu nombre, en este santo lugar, tu casa, casa de oración. Padre, gracias por congregarnos. Bendecimos tu nombre y ahora te pedimos que al meditar en tu palabra nos hables, nos edifiques, nos bendigas, nos consueles, enséñanos tu verdad. Toma nuestras vidas, Padre amado, enséñanos la verdad de tu palabra y edifícanos, penetra nuestros corazones, consuélanos, llénanos de tu santo poder conforme a la necesidad que hay en la iglesia del Señor aquí presente, en cada uno de los que están aquí, pero también de aquellos que a la distancia nos sintonizan a través de las redes sociales. Bendícenos, Padre amado, ayúdanos, Espíritu Santo, a oír y hablar tu palabra, aunque mi vida y la de mis hermanos, y te pedimos que nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano, exaltando el nombre del Señor. Leí en una ocasión, amados, en testimonio acerca del pastor Charles Spurgeon. Él solía predicar en el tabernáculo en Londres y el púlpito estaba colocado en una parte elevada. Habían unas escaleras que llevaban hacia el púlpito y alguien en alguna ocasión lo escuchó orar mientras subía esas escaleras, y por cada paso que él daba, por cada escalón que él subía, se le escuchaba orar: creo en el Espíritu Santo. Y daba otro paso y él oraba: creo en el Espíritu Santo. Y así hasta llegar al púlpito. Pues bien, yo veo a un hombre que dependía entonces del Espíritu Santo, que entendía que a menos que el Espíritu Santo obrara, alabado sea el Señor, por muy elocuente que él fuera, por muy capacitado para expresar verbalmente el mensaje del Señor, si no estaba operando el Espíritu Santo, nada sucedería en los corazones. Alabado sea el Señor. Tal vez el intelecto podría ser llenado, pero el corazón no sería transformado. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que necesitamos siempre la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Eran palabras que recuerdo hace muchos años atrás. Escuchaba al pastor Luis M. Ortiz, fundador de esta obra, como él siempre hablaba de la ayuda y de la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Era algo que él permanentemente proclamaba. Y cuánto necesitamos, amada iglesia del Señor, hoy esa divina ayuda, ese poder del cual acabamos de mencionar al leer este texto de la Escritura. Al leer este versículo de la palabra, amados hermanos, hay algunas cosas que resaltan allí. Alabado sea el Señor, y quería mencionarlas rápidamente. Aleluya. Y una de ellas dice, lea conmigo el texto de nuevo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Dos cosas: recibiréis poder y me seréis testigos. Alabado sea el nombre del Señor. Pues mire, amado hermano, alabado sea Dios, esta era una promesa que el Señor les estaba dando, algo que pronto tendría cumplimiento, muy pronto. Recuerden que estas son palabras del Cristo resucitado antes de ascender a los cielos. Pues bien, sabemos en el libro de los Hechos capítulo 2 que esto que el Señor les está declarando aquí, que está futuro, pronto acontecerá. Nada más entrar, pasar la página y llegar al capítulo 2, la Biblia comienza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A su nombre gloria. No habrían pasado, amados hermanos, 50 días apenas desde la resurrección del Señor y 10 días desde su ascensión a los cielos. Recuerden que el Señor en Lucas capítulo 24 versículo 49 también les había dicho: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De esto mismo se está hablando aquí. Ustedes necesitan una investidura de poder. ¿Para qué necesitan esa investidura de poder? ¿Para qué Dios nos da una investidura de poder? ¿Por qué el Señor decía a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta? Recuerden que el Señor mismo resucitado les había dado una gran comisión, y esa gran comisión la sabemos todos. En Mateo dice: id y haced discípulos a todas las naciones. En el libro de San Marcos dice: id por todo el mundo, alabado sea el Señor, y predicad este evangelio a toda criatura. O sea, es una labor, una obra, una misión de alcance mundial. La pregunta es: ¿podrían los discípulos del Señor llevar a cabo esta empresa, esta obra, en sus propias débiles y humanas fuerzas? No, no podrían, alabado sea el Señor. El mismo libro de los Hechos es un recuento histórico de los padecimientos, los obstáculos, las luchas que tuvieron que enfrentar, pero cómo ellos siempre prevalecieron enfrentando todas esas dificultades, no con fuerza humana, ni con intelecto, ni estrategia, sino con el poder del Espíritu Santo. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y eso fue lo único que hizo la diferencia. Es muy diferente hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo, hacer la obra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, amados, ese santo poder. Necesitamos esa llenura prometida por el Señor. Esta promesa también es para nosotros, como luego en el capítulo 2, en su primer sermón apostólico, Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de aquella respuesta de aquella multitud compungida por el poder del Señor. Oiga, un Pedro que días atrás estaba acobardado, que había negado 3 veces al Señor, que tenía miedo de ser visto en público, que había vuelto atrás, que había como abandonado todo el recuerdo y lo que Dios o el Señor le había dicho cuando lo llamó a ser pescador de hombres. Ahora él sencillamente había regresado a su antiguo oficio de pescador, como derrotado, como desanimado, como creyendo que había fracasado. Había negado a su Señor, alabado sea Dios. Y yo creo que esa era una carga en la vida, en el corazón de este hombre, alabado sea el Señor. Sabemos que en el libro de San Juan, en los últimos capítulos, el Señor resucitado habla a Pedro en aquella playa cuando son sorprendidos por aquella manifestación del Cristo resucitado, y como 3 veces le pregunta el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Alabado sea Dios. 3 veces Pedro responde: Señor, te amo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Alabado sea el Señor. Esa fue una restauración del apóstol. Pero ahora, amados hermanos, verdad, están esperando en Pentecostés, están reunidos en aquel aposento alto. El Señor les ha dicho: quédense en Jerusalén. Sí, deben ir a predicar este evangelio. Sí, la misión es ir a proclamar mi palabra, pero no se vayan sin antes recibir algo que yo les quiero dar. No se vayan sin antes recibir la capacitación que yo les quiero dar. Capacitación divina, capacitación de Dios, del poder del Espíritu Santo. Esperen, quédense en Jerusalén. La Biblia nos da testimonio que días antes de Pentecostés,
Pentecostés, ellos se encontraban ya en un aposento alto en Jerusalén, en obediencia a la instrucción, al mandato del Señor. Había una gran comisión, un gran trabajo que realizar, pero el Señor les había dicho: esperen, esperen, esperen. Necesitan algo, alabado sea el Señor, que va a trascender, que va a marcar la diferencia, que traerá los frutos, que traerá los resultados. Necesitan algo sin lo cual ustedes no podrán enfrentar a ese mundo hostil, a ese mundo donde prevalecen las tinieblas, donde abunda el pecado y la corrupción moral, donde hay idolatría y toda clase de paganismo, porque vaya que sí había paganismo y corrupción que en aquellas naciones de la época. Alabado sea el nombre de Cristo. Espérense. Y ellos estaban allí en Jerusalén, en ese aposento alto. La Biblia da testimonio de que oraban. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Aquí se están mencionando a los apóstoles del Señor, pero no eran los únicos, porque el verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué sería lo que oraban? ¿Qué sería lo que pedían? Alabado sea el Señor. El Señor les había dicho: esperen la promesa de mi Padre, yo enviaré la promesa sobre vosotros. Así que yo creo que mucho se esperaba y se oraba por aquello que el Señor mismo les había prometido. Porque póngase usted a pensar, amado hermano, que el Señor mismo venga y le diga a uno: te prometo esto, alabado sea el Señor, esto vendrá sobre tu vida. ¿Qué va a hacer usted de ahí en adelante, amado hermano? Qué bueno es anhelar y amar y desear y pedir por lo que Dios nos ha prometido. Qué bueno es creerle a Dios. Qué bueno es creer que lo que Él nos ha prometido, alabado sea el Señor, no es en vano. A su nombre sea la gloria. No es algo que carezca de valor o de importancia, porque es Dios mismo el que lo ha prometido, y Él sabe también la necesidad que hay en nosotros, su iglesia. Así que si Él lo ha prometido, ¿cuántos lo anhelan? Alabado sea el Señor. Si Él lo ha prometido, ¿cuántos lo piden? A su nombre gloria. Llegan tiempos en la iglesia en que esto se deja de anhelar, se deja de pedir, y a veces hasta se deja de creer. Pero cuando usted va a las páginas de las Escrituras, no hay duda al respecto. Usted dice: pero es que es evidente, está claro, la historia de la iglesia lo muestra. Sin la presencia, sin la manifestación y sin el poder del Espíritu Santo, no podremos hacer nada, no lograremos mucho, no habrán resultados, no avanzará la obra, no se abrirán puertas, alabado sea el Señor, no se transformarán corazones. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Pues ellos estaban orando hasta que llegó el día de Pentecostés. ¿Sabrían ellos la hora? ¿Sabrían ellos el día? Ellos solamente esperaban y prevalecían en esa espera, porque pudo haber sido el primer día de espera, o el segundo, o el tercero. Pero la Biblia, según estudiamos, nos hace entender que habrían pasado por lo menos 10 días desde el momento en que ellos lo ven ascender a los cielos, y les ha dicho: esperen en Jerusalén. Pues hermano, pasa el primer día y el clamor y el ruego sigue, alabado sea el Señor. Llega el segundo día y el ruego y el clamor y la comunión, alabado sea el Señor, y la espera siguen. Llega el tercer día y ellos siguen esperando en el Señor. El hecho es que cuando llega el 10º día, o es decir, el día de Pentecostés, la Biblia dice que estaban
todos unánimes juntos. Había unanimidad, armonía, había comunión, alabado sea el Señor. Había un mismo sentir, y yo pudiera decir, había una misma oración. Todos a una oraban: envía tu Espíritu Santo. La iglesia hoy necesita orar unida: derrama tu Espíritu Santo. Esto no lo arregla el hombre, esto no lo arregla un gobierno, esto no lo arregla el dinero, esto no lo arregla las Naciones Unidas, esto solo lo arregla Dios. A su nombre gloria. Pero Dios tiene un brazo aquí, un instrumento aquí, su cuerpo, la iglesia, templo del Espíritu Santo. Y a nosotros, la iglesia, y solo a la iglesia, Dios le ha prometido su poder. Eso significa que es a usted y es a mí a quien Dios quiere usar. Usted ve el testimonio de los hechos. Escucha declaraciones tales como: estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Es como si dijeran: llegaron los cristianos, alabado sea el Señor. Pero note la palabra que ellos utilizan: trastornan. ¿Y qué usaban? Armas, munición de guerra, ideologías humanas. No, alabado sea el Señor. Lo que hacía que el mundo fuera trastornado, alabado sea Cristo, no era la presencia humilde y sencilla de estos hombres y de estas mujeres. Era el poder que había en ellos. Era el poder que se manifestaba cuando ellos predicaban el mensaje de Jesucristo. Yo pregunto: ¿y no podrá suceder lo mismo en nuestra amada Colombia? ¿Y no podrá? ¿Qué necesita la iglesia en Colombia? Dígalo: el poder del Espíritu Santo. A su nombre gloria, amada iglesia. A su nombre gloria, bendito sea el Señor. Esa palabra poder que aparece allí viene de una palabra griega, dunamis. Dunamis, de donde se deriva la palabra que en español traducimos dinamita. Dinamita, en este caso dinamita de Dios. Oiga, nosotros los cristianos no necesitamos dinamita física, de esa que causa tanto daño cuando explota. No somos esa clase de gente. Dios no nos ha llamado a destruir, sino a edificar, alabado sea el Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No usamos métodos ni recursos humanos, ni recurrimos al brazo de carne. Con nosotros está el brazo de Jehová para librar nuestras batallas, amada iglesia del Señor. No importa cómo la situación se ponga, con nosotros está Dios. Digamos como Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amada iglesia? Poderoso Dios. Pero esa dinamita espiritual, perdóneme que utilice esa palabra, porque es que eso traduce, ¿verdad? Del griego, de ahí deriva más bien la palabra que traducimos dinamita. Habla de un gran poder y denota sobre todo el poder en acción, en operación. O sea, cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, es el poder de Dios en acción, en operación. Alabado sea Cristo. Yo muchas veces le he dicho a mis hermanos amados allí en la 43 que cuando vamos a ir a evangelizar, busquemos el rostro del Señor, pidámosle al Espíritu. Y, hermano, nosotros sabemos que el Espíritu Santo lo llena todo. Él es Dios. Él está presente en toda parte, en todo lugar. Eso lo sabemos. Pero hay algo, hay una diferencia, hay algo especial por la dulce comunión que usted y yo hoy podemos tener con el Espíritu de Dios. A diferencia del mundo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Mora en la iglesia. Alabado sea el Señor. Tenemos comunión con Él. A su nombre sea la gloria. Y en esa dulce comunión podemos postrarnos en la presencia del Señor, aleluya, y hablar con Él y anhelar profundamente su presencia, anhelar profundamente su manifestación, desear que Él se haga presente en nuestras reuniones, desear que Él nos acompañe en los evangelismos, desear que cuando hablemos la palabra algo sobrenatural suceda, es decir, que su presencia se haga real y manifiesta.
Hay que anhelar eso y hay que pedir eso, amada iglesia. Eso es para nosotros. ¿Cuántos pueden decir eso es para nosotros? ¿Cuántos pueden decir eso es para mí? Alabado sea el Señor. Sí, amado hermano, es dunamis, poder en acción, poder en operación. Pues ellos estaban el día de Pentecostés esperando, cuando de repente algo sobrenatural sucedió, hermano. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí reunidos. Si algo sobrenatural sucediera esta noche, ¿usted qué haría? Sería notable, sería notado por cada uno de nosotros. La Biblia dice que el lugar se llenó de un sonido, de un viento, vamos a decir huracanado, como de un viento recio que llenaba toda la casa. Eso, de hecho, yo creo que ya impresionó a los 120. Ellos habían estado orando y esperando la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo había venido. ¿Y de qué manera? Ese viento recio, amados hermanos, que provocaba estruendo, nos hace entender que quien se estaba manifestando era una persona poderosa. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Hablo de una persona divina, por supuesto, porque el Espíritu Santo es Dios. Estaba manifestándose un ser sobrenatural. El viento es símbolo del Espíritu Santo, pero también están el fuego, las lenguas repartidas como de fuego. Y el fuego, cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, bien interpretamos cuando decimos que da pasión, que da fervor, que aviva, alabado sea el Señor, que despierta santos anhelos, celo por las cosas de Dios, que ardemos en el deseo de orar, de postrarnos, de leer las escrituras, de devorar el texto sagrado. A su nombre sea la gloria. Cuando arde el fuego del Espíritu Santo, alguien dijo: el fuego de las bajas pasiones es consumido. A su nombre sea la gloria. Necesitamos que ese fuego arda. Es símbolo del Espíritu Santo. El fuego en las escrituras también. Pues esas lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Y dice el texto: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente la Biblia dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entendemos a través de las enseñanzas de las Escrituras que esa es una señal, una evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo. Alguien dijo: esa es la evidencia inicial, audible y física, porque no es la única evidencia. Y yo creo que el libro de los Hechos nos da bastante testimonio de que no solamente hablaron en lenguas, sino que muchas otras cosas sucedieron en los creyentes. Y si mira usted el texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 1 versículo 8, allí no dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hablaréis en otras lenguas. ¿Qué sucede? Aquí lo estamos viendo en el capítulo 2 y entendemos que esa señal debe estar presente. Es evidente de que se ha recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Pero me llama la atención que en capítulo 1 verso 8 lo que dice es: recibiréis poder, este dunamis de Dios, este descenso, esta llenura del Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos. Porque a veces, hermano, hablamos en lenguas pero no testificamos. Hablamos en lenguas pero no salimos a la calle a evangelizar, a entregar un tratado de la palabra de Dios. Y resulta que el Señor no te llenó con el Espíritu Santo para que hables y hables y hables en lenguas y te goces. Gloria a Dios. Aquí dice que Él lo dio para que usted testifique. Alabado sea Dios. ¿Y qué significa la palabra testificar que aparece allí, hermano? Mire, un testigo es uno que dice lo que ha visto, lo que ha oído y lo que ha experimentado. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Aleluya. ¿Cuántos han experimentado la salvación de Dios? Ustedes recuerdan aquel hombre endemoniado que luego quería irse con Jesús y el Señor le dice: no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En otras palabras, le está diciendo: vaya y testifique, alabado sea el Señor. Cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho, lo que ha sucedido en tu vida. Amén. Eso es testificar, dar testimonio del Señor. Somos testigos de Cristo.
Amén. Y cuando hablamos, hermano, del hecho de que somos testigos de Cristo, es decir, estamos hablando acerca de Él. Y en eso consiste predicar el evangelio. Porque cuando yo voy a predicar el evangelio, entonces mi tema de predicación será Cristo y no otro. Porque Cristo es el evangelio y el evangelio es Cristo. Alabado sea el Señor. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y me llama la atención, amada iglesia, que en Romanos capítulo 1, cuando Pablo habla del evangelio, utiliza el mismo término, poder, dunamis. Entonces tenemos doble poder. Tenemos el dunamis del Espíritu Santo y tenemos el dunamis del evangelio. Alabado sea el Señor. Lo cual me hace entender que tú y yo somos un pueblo poderoso. Tenemos doble poder. A su nombre sea la gloria. Cuando salimos a llevar el evangelio, es que mire, amado hermano, eran hombres sencillos y humildes, pescadores. Alabado sea el Señor. Pero de ese grupo, de ese puñado de hombres sencillos y humildes, algunos sin letras. Por lo tanto, vea usted nada más en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando el concilio en Jerusalén, hombres de letras, alabado sea el Señor, hombres estudiados que tenían conocimiento de la ley de Dios, pero que eran ciegos, que en su duro corazón habían negado al Mesías y lo habían crucificado, y ahora eran terribles enemigos de los cristianos y de Jesús mismo. Saulo de Tarso era uno de ellos, pero yendo camino a Damasco se encontró con ese Jesús que perseguía. Alabado sea el Señor. Y allí su vida fue transformada. Pablo podía hablar del poder del evangelio. Pablo podía decir: no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios. En una época en que quizás se manejaban muchas ideologías, en una época en que quizás se tenía conocimiento de las filosofías de la antigüedad que todavía hoy prevalecen en muchas líneas de pensamiento moderno, alabado sea Cristo, ¿verdad? Y eso traía orgullo, el orgullo humano, el orgullo mundano propio del que sabe, del que tiene conocimiento, y los demás son considerados incultos, gente no educada, gente sin letras. Hablo en esos términos meramente humanos, pero en medio de esa sociedad Pablo presentaba un mensaje que para los griegos parecía locura. Alabado sea el Señor. En ocasiones se burlaron de él y dijeron: ¿qué querrá decir este palabrero? Alabado sea el Señor. Pero ese mensaje que para los griegos era locura, el escritor sagrado Saulo de Tarso, aleluya, en sus epístolas declara, pero que él predicaba a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A su nombre gloria. Oye, ¿y de qué les sirve tanto conocimiento humano a esta sociedad moderna si no cambian? Si se hunden, si se degradan cada día más, si cada día son más esclavos de sus vicios ocultos y pecados. En cambio, un mensaje tan sencillo y claro como el evangelio, que puede ser entendido por la persona más humilde y llevado con amor y con poder, ese sí cambia y transforma vidas. No nos cansemos de predicar el evangelio. Colombia lo necesita, amada iglesia. Colombia lo necesita. Hoy se escuchan muchas voces en esta nación. Muchas voces se levantan, voces hostiles a Dios, voces contrarias a la moral, a la verdad de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la voz de la iglesia? Aleluya. Que la iglesia se levante, que la iglesia proclame el mensaje de Dios, el mensaje que transforma, el mensaje que liberta, el mensaje que salva. Mira, amado hermano, yo les decía que en el capítulo 4 Pedro es llevado ante el concilio. Alabado sea el Señor. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice ese versículo, testifica y les declara a ellos el mal que ellos habían cometido. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que ellos predican. Y sigue hablando, y llega un momento en que él dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y mientras él está hablando, aquellos hombres se maravillan y dicen: pero si a él lo conocemos, este es de los que andaban con Jesús, son gente del vulgo, sin letras, ¿cómo pueden hablar así? Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. Porque lo escuchaban hablar con denuedo, con poder,
sin miedo, con libertad. Eso habla la palabra de nuevo. A su nombre sea la gloria. ¿Verdad que usted se siente? Usted dice: el ambiente es hostil, el ambiente es contrario. Me tiemblo un poquito, me tiemblan las piernas porque veo esos rostros endurecidos en el pecado. Pero que cuando desciende el Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo está llenando mi vida, afuera miedo, afuera temor, afuera cobardía. Alabado sea el Señor. Tengo libertad, así es. Tengo poder para abrir mi boca con valentía y con libertad y proclamar la verdad de Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Ese es el poder que está a nuestra disposición, amado hermano. Me seréis testigos. ¿Sabe qué me llama la atención también cuando menciono esta palabra testificar y ser testigos? Que la Biblia dice en el Evangelio de San Juan que también el Espíritu Santo testifica juntamente con nosotros. O sea, mire cómo la obra del Espíritu Santo está, ¿verdad?, arraigada, ¿verdad?, entretejida en el actuar, en el mover de la iglesia del Señor. A su nombre gloria. ¿Cómo necesitamos depender de Él? Él es el dunamis de Dios, el poder de Dios manifestado en la vida de la iglesia, que nos lleva a obrar con poder, accionar con poder. Amén. El poder de Dios obrando en nuestras vidas. Tenemos el Evangelio, que es dunamis, que el Evangelio es poder de Dios, que es un mensaje tan poderoso que transforma, que cambia, que penetra. Amén. Los mensajes humanistas llegarán al intelecto, al cerebro, pero no llegan al corazón. Alabado sea que no traspasan, no trascienden. Mire usted en capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro proclama cómo habían crucificado al Mesías. Aquel Pedro que días atrás estaba acobardado, ahora valientemente le declara a la nación su pecado. Y era la misma gente que se había opuesto al Mesías, pero ahora véalos compungidos, dice el texto. Recuerde que Pedro acababa de ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia. Alabado sea el Señor. Así que en ese momento estaba el predicador, pero el predicador no estaba solo. Allí había una presencia invisible que estaba tomando control de las mentes, de los pensamientos, de los corazones. Había una palabra que estaba siendo predicada, aleluya, la cual es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para penetrar y para atravesar. Lo que debemos hablar no son historias, no son cuentos, no son leyendas, no son fantasías. Lo que debemos hablar es la poderosa palabra de Dios. Llénate de la palabra, estudia tu Biblia, conoce a Dios, entiende las Escrituras y el Evangelio y la salvación, y predica la palabra. El Espíritu Santo usará la palabra. Él es autor de las sagradas Escrituras, Él las inspiró. Entonces vamos, llevamos la palabra. Pedro está proclamando la palabra, alabado sea el Señor, y el Espíritu Santo, presente pero invisible al ojo humano, está trabajando en los corazones. De repente la multitud que escucha, una multitud que había sido hostil al Señor, ahora está compungida. Y esa palabra compungida significa literalmente que sus corazones habían sido perforados, traspasados. Amén. Alabado sea el Señor, que algo los había penetrado, que estaban heridos, alabado sea el Señor, que ahora sentían la culpa de su pecado, que el velo les había sido quitado y ahora sabían perfectamente que eran pecadores, que gravemente habían pecado contra su propio Mesías, que ellos por tanto tiempo habían esperado. Esto los lleva a entrar como en desesperación, y por eso en un momento en angustia, en desesperación, alabado sea el Señor, claman: varones, hermanos, ¿qué haremos? Alabado sea el Señor. Las cosas se invierten ahora. Ahora están a merced de aquellos a quienes ellos perseguían, por decirlo de otra manera. Es que el Espíritu Santo se ha hecho presente y las cosas son diferentes ahora. Se han invertido las cosas.
Ahora los perseguidores se sienten avergonzados, se sienten culpables, traspasados, se sienten en desesperación al comprender la gravedad de su pecado. Alabado sea el Señor. Y cómo están expuestos al desagrado y a la ira de Dios por el pecado que habían cometido. Y es como si dijeran: ¿habrá alguna esperanza para nosotros? Pero rápido a la divina respuesta a través de los labios del apóstol: sí hay esperanza. Alabado sea el Señor. Crean en Jesucristo, arrepiéntanse, crean en Jesucristo y bautícense en su nombre para que sean borrados, perdonados vuestros pecados. Aquel día, hermanos, como 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Usted sabe que cuando la Biblia da testimonio de que fueron añadidos, significa que de verdad fueron añadidos. O sea, fueron convertidos, fueron salvos, fueron nacidos de nuevo. El resultado de un solo sermón: 3,000 nacidos de nuevo. Alabado sea el Señor. Y de ahí para allá, hermano, usted pasa página en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, alabado sea el Señor, es un testimonio claro, contundente, vivo de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entendemos por qué el Señor les dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. A su nombre sea la gloria para siempre. A su nombre sea la gloria para siempre, amado hermano. Cristo vive. En San Juan capítulo 16 yo les mencioné, hermanos, que el Espíritu Santo testifica juntamente con nosotros. Dice el capítulo 15 de San Juan, el verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Cómo dice el texto? Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Y si el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lea el verso 27: y vosotros daréis testimonio también, aleluya, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y me llama la atención el versículo en el capítulo 16, el versículo 13 y 14, porque dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Y dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De oyere de quién? En el seno, en el interior de la Trinidad. Amén. Todo lo que oyere del Padre, todo lo que oyere del Hijo. Dice: sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, aquí quería llegar, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, y que la manera en que Él lo glorifica es exaltándolo y apuntando, señalando a Cristo. Dice que tomará de lo mío, o sea, el mensaje del Espíritu Santo aquí es que Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es su mensaje y cuál es mi mensaje cuando llevamos esta salvación en las calles de nuestra ciudad? Hay un solo mensaje que salva, hay un solo nombre que salva, y hay un solo mensaje que el Espíritu Santo va a usar cuando demos testimonio. Es el mensaje de Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Pues miren, hermanos, quiero, alabado sea el Señor, adelantar aquí, porque en Hechos 1:8 no solamente se nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Alabado sea el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no solamente se nos está mencionando, hermano, ese poder que se va a recibir y para qué lo vamos a recibir, para testificar, sino que también se nos está hablando del alcance de esta misión. Una vez más aquí se nos menciona: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pues mire, hermano, en Hechos 5:24, léalo conmigo. Alabado sea Cristo. Cristo vive, amén, amados hermanos. 5:28, porque el Señor dijo que recibirían poder y que serían testigos,
Y luego dice en Jerusalén. Miren en Hechos 5:28, ¿cuál es la queja de los enemigos de la iglesia? Dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habéis llenado. ¿Se está cumpliendo lo que el Señor dijo? Recibiréis poder, me seréis testigo en Jerusalén. Ya Jerusalén está llena. ¿Cómo había sido llena? Del verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo no iba a ser llena Jerusalén de esta doctrina? Pero no se deberían quedar en Jerusalén. El Señor apuntó más allá, hasta los confines de la tierra. Entonces llenarían a Jerusalén, y luego Judea, y luego Samaria. Pues bien, recibieron una ayudadita, hermano, de parte de la persecución, porque en el capítulo 8 del libro de los Hechos, léalo rápidamente, por aquella persecución que se levanta después de que Esteban es muerto, mártir por causa del Señor. Pues allí ya vemos el evangelio llegando a Judea, verso 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Por las tierras de Judea y de Samaria. Ya el evangelio traspasó la frontera de Jerusalén, ya está llegando a Judea. Se está cumpliendo lo que el Señor les dijo. Está haciendo efecto el dunamis, el poder de Dios que habían recibido. Están siendo ayudados ciertamente por la persecución. Pero el versículo 4 dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Alabado sea Cristo. O sea, el evangelio ha llegado a Judea, el evangelio está llegando a Samaria. Vemos a Felipe predicando en Samaria, no siendo él un apóstol, sino uno de los que servían a las mesas, lleno del poder del Espíritu Santo. Y la ciudad estaba conmovida, observando las señales, porque de muchos los demonios salían, alabado sea Dios, y muchos enfermos eran sanados, y había gran gozo en esa ciudad. Era el resultado de que el evangelio había llegado la dinamita de Dios, alabado sea el Señor. La iglesia se había dispuesto. Mire, hermano, el poder de Dios es un poder que sacude las naciones, que conmueve reinos, que conmueve las tinieblas. Alabado sea el Señor. Mire, amado hermano, ya nada más llegar al capítulo 11, ya no solamente se nos habla de Judea y Samaria, ya el evangelio está llegando a Antioquía de Siria, y eso ya es Asia Menor. Lea conmigo el versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia. Nombre los lugares miren los lugares que se mencionan: Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Y qué hacían ellos? Dice: no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bueno, pero eso no se iba a quedar allí, porque pase al versículo 20. Hay un pero, glorioso pero. Se había hablado, dice, solo a los judíos. Hay una razón allí. No nos vamos a detener en este momento para avanzar, pero quiero que vean el verso 20, que esto no se detuvo allí. Dice: había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que ellos hablaron? Hablaron a los griegos anunciando ¿qué? ¿Cuál fue el mensaje de estos creyentes? El evangelio. Y cuando ellos anunciaron el evangelio, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lea el versículo siguiente: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Escuché a un predicador decir: esto no era de los que decían esperemos que el Señor haga algo y luego nos movemos. No, estos eran de los que decían: movámonos y el Señor hará algo. Alabado sea Dios. Prediquemos y el Señor estará con nosotros. Y no fue lo que les dijo el Señor: vayan, prediquen, y yo estoy con vosotros todos los días. Oiga, hermano, ¿cuántos quieren ir a predicar? ¿Cuántos quieren ir a predicar? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios para siempre. Pase al capítulo 13, porque esto cada vez se pone más bueno, hermano. Comenzó en Jerusalén, llegó a Judea, pasó hasta Samaria, ya están llegando a Antioquía. Ay, como si fuera poco, recuerde que en el capítulo 8 también se convierte en un etíope eunuco. Ireneo, uno de los primeros padres de la iglesia, dice que ese hombre se convirtió y llevó el evangelio a Etiopía, África. Ya está llegando por allá el evangelio. Pero llega al capítulo 13, donde nace la obra misionera. Alabado sea Cristo.
Y un día de culto, vamos a decirlo así, la iglesia reunida, y allí están profetas y maestros. Los mencionan, entre ellos están Bernabé y Saulo. Saulo, alabado sea el Señor, era un gran predicador. Bernabé, dicen muchos, era un gran pastor, un hombre de consolación, de aliento, de ánimo, de exhortación. Su carácter lo vemos a través del libro de los Hechos. Y Pablo, un hombre entendido, erudito de las escrituras y gran predicador. Bueno, mientras ellos oran, habla el Espíritu Santo. ¿Quién iba a saber lo que iba a pasar en esa reunión? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. O sea, esto lo inició el Espíritu Santo, amada iglesia. Ellos no estaban desarrollando una conferencia misionera y seleccionando quién era el que habría de ir. Eso lo inició el Espíritu Santo. Ellos ya estaban sirviendo porque habían estado más de un año predicando la palabra en Antioquía. Ya eran servidores de Dios, pero ahora la visión de Dios no se detiene en Antioquía. Recuerden que las palabras del Señor fue hasta lo último de la tierra. Pues el Señor está alistando esa punta de lanza. Es el tiempo de penetrar territorio pagano, territorio que mora en oscuridad y en tinieblas. Alabado sea el Señor. Recuerden que sucedían cosas tan sobrenaturales que una ocasión Pablo quiso ir en una dirección y el Espíritu Santo se lo impide. Toma otra dirección y nuevamente el Espíritu Santo le prohíbe, pero se detiene y una noche en visión ve a un varón de Macedonia, tierra que no había sido alcanzada con el evangelio, y al observar a aquel varón, este varón clama: pasa a Macedonia y ayúdanos. Alabado sea el Señor, gloria a su nombre. Y Macedonia ya es una nación que corresponde hoy en día a una nación europea. Ya no era solamente Asia Menor, ahora era Europa. Llegan a Filipos. Cuando Dios lo envía, cuando Dios me envía, no necesariamente eso significará que todas las cosas van a ser fáciles, porque allí lo que le esperaba era la cárcel. Alabado sea el Señor, pero no por ser cristiano ni por cometer ningún delito. Usted sabe la historia, cómo llegan a Filipos y predican la palabra, y cómo después de algunos días una mujer esclava que la usaban con un espíritu de adivinación que la poseía. Cada vez que los apóstoles pasaban, esa mujer levantaba la voz, pero era ese espíritu en ella. Estos son hombres del Dios Altísimo quienes os anuncian la salvación de Dios. Aleluya. Pero un día Pablo, hermano, ya incomodado por esto, alabado sea el Señor. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Ese no era un predicador autorizado del evangelio, su estilo de vida era otro. Era una mujer poseída por un demonio. Alabado sea el Señor. Esclava de amos crueles que la utilizaban para alguna ganancia por ese medio. Pues este hombre, vuelto hacia ella, el apóstol le dice: en el nombre de Jesucristo te mando, sal de ella. Alabado sea Dios. Y eso lo llevó a la cárcel porque se enojaron y entonces los calumniaron. Ellos nos enseñan costumbres que no nos es lícito tener. Aleluya. Y se van a la cárcel. Pero ahí no se le acabó el ministerio al apóstol. Ni ahí dijo tampoco, no veo que diga ahí: oiga, pero sí sería que esa visión fue de Dios, o fue una visión, dijo alguien, de chorizo y de frijoles, y yo me soñé y pensé que era que Dios me llamaba. No, este hombre, aunque fue azotado y sus pies puestos en el cepo, un instrumento de tortura, cuando llegó la noche, los presos no los oían quejarse, los presos los oían orar y cantar himnos a Dios. Pero no solamente los presos, también Dios los estaba escuchando. Alabado sea el Señor. Y como a la medianoche ese lugar tiembla y las cadenas caen y las puertas se abren. Los presos, sus cadenas
caen. Aquel hombre carcelero de Filipo tiembla, porque la ley romana era: usted deja escapar los presos, usted paga con lo que, verdad, lo que era para ellos, usted lo paga. Así que prepárese, espere hasta la muerte. Y este hombre saca su espada en medio de la oscuridad. Sin duda él quiere hacerse daño. Alabado sea Cristo. Alguien dijo: ¿y cómo Pablo pudo darse cuenta de lo que iba a suceder? Yo dije: bueno, tal vez el sonido del metal, ¿verdad? Dijo: no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. Alabado sea Cristo. El amor del apóstol. Aquel carcelero lo había herido cruelmente, pero lo que veía el apóstol era ese macedonio que había clamado: ven y ayúdanos, aleluya. Y cómo ese macedonio corre y cae postrado y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquella noche fue salvo. Fueron bautizados en agua, él y su familia, creyeron y sirvieron la mesa y se regocijaron con los apóstoles del Señor por haber creído. O sea, léase todo el libro de los Hechos una y otra vez. ¿Cómo debemos evangelizar? ¿Qué necesitamos para predicar? Ahí está, ese es el mejor manual, el mejor texto de evangelismo. Amén. El mejor texto. ¿Usted conoce el evangelio? ¿Usted recibió el poder del Espíritu Santo? Usted dice: Señor, ¿cuál es la estrategia? Bueno, hermano, usted tiene dos cosas aquí que hemos mencionado esta noche: el poder del Espíritu Santo y el Evangelio de Dios, que es poder. Ya usted está equipado, ya no necesitamos más. Amén. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Obedecer a lo que el Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Comiencen desde Jerusalén, vayan por Judea y Samaria y avancen hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo habla e inicia el primer viaje misionero en la historia de la iglesia cristiana. 3 viajes misioneros hizo el apóstol. El cuarto, que se menciona en las escrituras, bueno, no lo hizo por voluntad propia. Fue apresado injusta y cruelmente en Jerusalén por causa del testimonio del Señor. Y cuando la cosa se puso dura contra él, como ciudadano romano apeló al César. Y eso significaba que el César juzgue mi causa. Entonces no lo tocaron, no permitieron que nadie lo tocara ni le hiciera daño, porque él había apelado al César. Él llega a Roma preso. Él dice: soy preso de Jesucristo. Está durante 2 años en una casa alquilada. Y allí, mire, hermanos, el libro de los Hechos termina con una nota de triunfo. Dice: Pablo estuvo, aunque estaba preso. Y saben, hermano, él estaba encadenado. Se dice que esas cadenas, alabado sea el Señor, unían uno de sus brazos, una de las cadenas o una parte de la cadena, y la otra al soldado que lo custodiaba. Y así estuvo durante 2 años. Qué incomodidad, qué incomodidad. Pero cuántos soldados, incluso del pretorio, pasaron por aquella casa, al punto que el libro de Filipenses, Pablo saluda a los de la casa del César y dice que todo el pretorio ha escuchado el Evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí está preso el apóstol, pero en otra ocasión dijo: mas la palabra no está presa. Escribió 4 cartas allí preso. Yo digo: ¿qué fue lo que movió, lo que llenó, lo que trascendió en la vida del apóstol? Alabado sea Cristo. Fue ese poder que lo visitó un día después de esa experiencia en Damasco. Fue ese evangelio que él conoció, al cual él llegó a mencionar en el libro de los Romanos, como he dicho, a decir: no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Alguien dijo, hermanos, el libro de los Hechos no tiene fin. Su conclusión o su terminación es de una manera abrupta.
No hay una conclusión formal. Y yo creo que acertadamente alguien dijo, es que el libro de los Hechos se sigue escribiendo hasta hoy. ¿Quiénes lo están escribiendo, amada iglesia? ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Alabado sea Dios. Póngase de pie, hermano, levante sus manos al Señor.